Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y este es nuestro producto integrador de aprendizaje. Nuestro equipo está conformado por Jorge Humberto, Briana Sofía, Erika Hildara y Daira Valeria. Nuestro problema se basa en la descomposición del metano. Las reacciones químicas ocurren de manera simultánea para la descomposición del metano. En la primera reacción tenemos que metano más 2 moles de agua forman dióxido de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. En la segunda reacción tenemos que metano más agua forman monóxido de carbono y 3 moléculas de hidrógeno. El proceso se muestra en la figura. El metano tiene una fracción de conversión de 0.9. Además, la corriente de purgado corresponde al 15% de la corriente E. Tomar en consideración las relaciones que se marcan en el diagrama, así como suponer una base de cálculo de 100 kilogramos producidos de dióxido de carbono. Analizando nuestro problema, nos encontramos con las dos reacciones que ocurren en el reactor. Además, sabemos que la fracción de conversión del metano en el reactor es de 0.9. A esto le sumamos que sabemos que la corriente de purga corresponde al 15% de la corriente E. También conocemos las dos relaciones que nos marca el diagrama. La primera es la corriente B, que es 2 kilomoles de agua sobre 1 kilomol de metano. Y la segunda relación se encuentra en la corriente D, que corresponde a 0.8 kilomoles de dióxido de carbono sobre 1 kilomol de metano. Bueno, ahora les hablaremos un poco más a detalle de nuestro diagrama de flujo. Como ven, contamos con 5 reactivos: agua, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. También contamos con 7 corrientes enumeradas. Por ejemplo, nuestra corriente A es el punto de mezclado, nuestra corriente B es la alimentación al reactor, la corriente C son nuestros productos del reactor, la corriente D es una de las salidas de nuestro separador, así como la corriente E. Nuestra corriente E se divide en dos: la corriente P, donde se realiza una purga, y nuestra corriente R, que manda una recirculación a nuestro punto de mezclado. Dentro de nuestro análisis del problema tenemos las reacciones involucradas, anteriormente mencionadas, de la descomposición del metano. Entre nuestros datos también tenemos que la fracción de conversión de metano en el reactor es de 0.9. La corriente P es igual al 15% de la corriente E. Tenemos una relación de 2 kilomol de agua por cada kilomol de metano en la corriente B y nuestra relación de 0.8 kilomol de dióxido de carbono por cada kilomol de metano que reacciona en la corriente D. Dentro del análisis de grados de libertad realizado, primero tenemos que en el punto de mezclado contamos con 6 incógnitas: metano y agua para la corriente A, metano y agua para la corriente B y metano y agua para la corriente de recirculación. Dentro de nuestras ecuaciones independientes contamos con 2 balances de materia por especie, uno para el metano y uno para el agua, y una relación 2:1, dejándonos así 3 grados de libertad en el punto de mezclado. Ahora nos vamos a nuestro reactor. Nuestro reactor contiene las siguientes incógnitas: metano y agua para la corriente B, metano, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno para la corriente C, dándonos un total de 7 incógnitas. Dentro de nuestras ecuaciones independientes contamos con 5 balances de materia por especie para las antes mencionadas y 2 relaciones, una con nuestra fracción de conversión y la otra con una relación 2:1, dándonos un total de 0 grados de libertad. Es decir, que por aquí se pudiera empezar a resolver el problema. En nuestro separador contamos con las siguientes incógnitas: metano, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno para la corriente C, o sea, un total de 5 incógnitas. Dentro de nuestras ecuaciones independientes contamos con 5 balances de materia por especie y una relación 0.8:1, dándonos un total de grados de libertad de -1. En nuestra sección de derivación contamos con 6 incógnitas: metano y agua para la corriente C, metano y agua para la corriente P y metano y agua para la corriente de recirculación. Dentro de las ecuaciones independientes contamos con 2 balances de materia por especie para el metano y agua y una relación del 15% a la salida, dándonos un total de 3 grados de libertad. Por último, nuestro análisis global.
el cual cuenta con 7 incógnitas, las cuales es metano y agua para la corriente A, metano y agua para la corriente P y dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno para la corriente B. En nuestras ecuaciones independientes contamos con 5 balances de materia por especie y una relación 0.8 a 1, dándonos un total de 1 grado de libertad. Después de haber mencionado todos, podemos concluir que el balance de materia puede iniciarse en el reactor, ya que fue el único que nos dio un grado de libertad de 0. El primer cálculo que se realizó fue obtener los kilomoles de dióxido de carbono que se producen al final. Como tenemos que son 100 kilogramos producidos de CO2 y tenemos la equivalencia de que un mol equivale a 44 kilogramos de dióxido de carbono, obtenemos que en la salida se obtienen 2.27 kilomoles de dióxido de carbono. Después de esto tenemos que por cada 0.8 kilomol de CO2 hay 1 kilomol de metano. Para esto realizamos lo que es una conversión pequeña y obtenemos los kilomoles de metano que reaccionan, que son 2.84. Después estos kilomoles pues son los que reaccionan, pero tenemos que en el reactor hay una conversión del 0.9, por lo tanto tenemos que son los kilomoles que reaccionan entre los kilomoles alimentados. Para obtener los kilomoles alimentados despejamos de la ecuación y obtenemos que los moles alimentados son 3.15 kilomoles de metano y los remanentes, lo que es el 10% que sale del reactor, obtenemos que son 0.35 kilomoles de metano y así obtenemos pues ya lo que es el balance para metano dentro del reactor. El método que utilizamos fue el método de grado de avance. Para esto conocemos los moles de CO2 a la salida y en la entrada pues no existen, por lo tanto epsilon 1 es igual a 2.27 kilomoles, que es igual a los kilomoles que salen del dióxido de carbono. Para el metano conocemos tanto los kilomoles que entran como los kilomoles que salen, y se tiene que los que entran menos epsilon 1 menos epsilon 2 son igual a la salida. Como conocemos tanto salida como entrada y conocemos el valor de epsilon 1, podemos determinar el valor de epsilon 2, que nos da un valor de 0.5681. Para el agua tenemos una relación que por cada mol de metano hay 2 moles de agua. Entonces tenemos que los moles de agua a la entrada menos 2 epsilon 1 menos epsilon 2 nos da un valor de 1.19 kilomoles a la salida. Para el CO2 no tenemos kilomoles a la entrada y tenemos que solo está presente en una reacción, por lo tanto epsilon 2 va a ser igual a los kilomoles a la salida del monóxido de carbono, que ya los conocíamos previamente porque epsilon 2 ya lo habíamos calculado, que era 0.5681. Por último, para el hidrógeno se tiene de igual forma, no hay kilomoles a la entrada, más 4 epsilon 1 más 3 epsilon 2, y obtenemos que los kilomoles a la salida de hidrógeno son 10.79. Uno de los últimos cálculos que obtuvimos fue obtener lo que son los valores en la purga y en la recirculación. Para la purga se tiene que el 15% de la corriente E es lo que está destinado hacia la purga. Entonces multiplicamos lo que es el valor de la corriente por el 0.15 y obtenemos que son 0.22 kilomoles a la salida en la purga. Entonces para obtener los de la recirculación restamos los de la corriente E menos los de la corriente de la purga y obtenemos que son 1.28 kilomoles los que se recirculan. Después utilizamos un balance de materia por especie para el punto de mezclado. Para el metano tenemos que lo que entra en metano es igual a la corriente A más lo que entra en la recirculación. Es igual a los moles que entran al reactor, a los kilomoles que entran en el reactor. Entonces despejamos y obtenemos que los kilomoles de metano en la corriente A son 2.8776. De igual forma se utiliza la misma relación para el agua que entra y se obtiene que los kilomoles de agua a la entrada del proceso global son 5.29 kilomoles. En base a los cálculos obtenidos anteriormente podemos realizar una tabla de resultados en la cual se muestran todas las corrientes del proceso y en cada corriente se muestran las sustancias que lleva cada una de ellas. La tabla fue dividida en ciertos apartados en los cuales podemos ver que es el flujo molar, su fracción molar y su porcentaje molar. Para hacer un cambio de moles a kilogramos utilizamos lo que es
el peso molecular de cada una de las sustancias. Asimismo, podemos determinar lo que es el flujo másico, la fracción másica y el porcentaje másico. Hay franjas naranjas en las cuales se muestran el total de cada una de las corrientes. En base a la tabla de resultados podemos obtener balances de materia para saber si el proceso fue llevado a cabo de manera correcta o no. En este caso analizaremos el proceso global, el separador, el reactor y el mezclador. En el proceso global entra la corriente A con 136.91 kilogramos y sale la corriente P y D, que ambas sumadas forman 141.69 kilogramos. Y en el separador entra la corriente C con 164.33 y salen las corrientes D y E, que sumadas ambas forman 164.33 kilogramos. En el reactor entra la corriente P y sale la corriente C y ambas con 164.33 kilogramos. En el mezclador entra la corriente A y la corriente R y ambas sumadas forman 159.57 kilogramos y sale la corriente B con 164.33 kilogramos. Como pudimos observar en los balances de materia del proceso global y del mezclador, existe una diferencia de aproximadamente 5 kilogramos. Esto pudo ser resultado de las decimales que utilizamos al momento de hacer los cálculos, pero aún así decidimos calcular un porcentaje de error. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que el balance global es el que tiene el porcentaje de error más alto, con 3.35% de error. Aún así, está por debajo del 4% y esto indica que es una variación aceptable. Para concluir, podemos decir que los balances de materia nos permiten conocer los caudales mágicos de todas las corrientes que intervienen en el proceso. En este proceso entra la corriente A y sale la corriente D y P. Sin embargo, la corriente P se deriva de la corriente E y de igual manera de esta corriente E se deriva la corriente R, la cual representa una alta circulación. En base a los resultados obtenidos, podemos decir que la ecuación general del balance, que está representada por entrada más generación, es igual a salida más consumo y acumulación, o bien lo podemos resumir en un análisis global, entrada igual a salida en masa. Entonces podemos decir que nuestro proceso se llevó a cabo con éxito debido a que el balance global en la entrada y en la salida los valores son muy parecidos y solo representa un 3.35% de error.